Soy Eric Davis y soy el director ejecutivo de TV Santa Bárbara y me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí en vivo. Este es un día muy impresionante porque celebramos este año 50 años en la región de Santa Bárbara. Muchísimas gracias por vernos esta noche. Gracias a Jerry, a George y a Hap. Le pusieron mucho trabajo a esto y es muy importante que la comunidad tenga estas conversaciones tan importantes. Muchísimas gracias a Community Environmental Council y a Silvia Uribe por proporcionar la interpretación y también vamos a poner esto en la televisión comunitaria y además de tener el sistema de muchas lenguas, que siempre es lo normal para TV Santa Bárbara. Siempre tratamos de tener diferentes perspectivas y hoy es el ejemplo perfecto. Nos dan noticias, eventos que son importantes para nuestra comunidad. La televisión comunitaria también nos proporciona diversidad e inclusividad, teniendo un montón de diferentes programas que no pasan en los canales de comerciales. También esto da la oportunidad a los votantes para escuchar a los candidatos directamente sobre sus plataformas, sus prioridades y sus planes para la ciudad. Estos foros permiten discusión pública de las cosas más importantes para Santa Bárbara y les proporcionan la información que necesitan para poder votar. Esto también promueve la democracia, la participación civil y nos da mucho orgullo poder transmitir esto a ustedes hoy. La división comunitaria es como TV Santa Bárbara, le da sonido a las voces públicas, a nuestros vecinos, a nuestras familias, y me da mucho orgullo decir que la ciudad de Santa Bárbara ha sido parte desde 1985 y le damos las gracias. Y a nombre de la comunidad queremos presentar nuestros respetos a los candidatos por su respeto y su compromiso para servir la ciudad. El que quieran correr para la ciudad demuestra su compromiso para tener un impacto en la ciudad de Santa Bárbara. Les agradecemos por el tiempo y el esfuerzo que ponen en sus campañas y todo lo que están ustedes abogando. Y también gracias por estar aquí enfrente con los residentes y por sus ideas para beneficiar nuestra ciudad. Les agradecemos mucho que están corriendo y sirviendo. Entonces, lo primero, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y ahora le doy el micrófono a Josh y a Jerry. Gracias. Gracias, Eric. Y buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Cautelos, el primer foro para la elección de Santa Bárbara. Yo soy Jerry Roberts y este es mi colega Josh Molina y vamos a estar moderando las discusiones de hoy. Y también queremos agradecer a Silvia Uribe, que va a estar interpretando esta noche para nosotros al español. Entonces vamos a empezar en un momentito para escuchar de los candidatos del Distrito 1. Este foro está copatrocinado por los Newsmakers, el Santa Bárbara Talks Podcast y TV Santa Bárbara. Josh. Gracias, David. Gracias, Jerry. Es un placer el hacer esto contigo nuevamente. Antes de comenzar y antes de presentar a los candidatos, quiero decirles más o menos cómo van a pasar las cosas hoy. Nuestro propósito es el de darle a los candidatos la oportunidad de decir sus visiones en las cosas más importantes. También esperamos poder hacer sobresalir las diferencias entre los candidatos para que los votantes puedan elegir correctamente. Entonces vamos a tener esta discusión un poquito ligerita para poder tener el tiempo necesario para preguntas y
para que se hablen y se pregunten entre ustedes. Cada debate va a durar como una hora y les pedimos a que los candidatos limiten sus respuestas a no más de 2 minutos y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de cerrar. Y también les vamos a pedir al público que por favor no aplaudan hasta el final. TVSB estamos transmitiendo en vivo y queremos estar a tiempo. Ok. Permítanme presentar a la primer candidato. La primera es la persona que está en el puesto, Alejandra Gutiérrez, y la segunda es Wendy Santamaría. Muchas gracias por estar aquí y por correr. No es fácil hacerlo y yo siempre quiero decir que agradezco que lo hayan hecho. Alejandra, permíteme empezar contigo. ¿Por qué los candidatos deberían apoyarte para otro término? ¿Y por qué mereces la reelección? Yo creo que tengo la experiencia de estar en el concilio. Fui criada y nacida aquí y ya tengo mucha experiencia en el Distrito 1. Quiero terminar con lo que empecé y creo que la ciudad está en un momento muy crítico. Estamos muy divididos, especialmente con el problema de vivienda y con la economía que tenemos, que está. Es importante que unifiquemos a la comunidad y eso es lo que hemos hecho tanto siendo parte de la comunidad y con mi trabajo voluntario. Y lo que he tratado de hacer es unir a las comunidades. Muchas gracias. Y Wendy, ¿qué harías diferente para ser una representante más efectiva? ¿Por qué deberían cambiar? Gracias, Jerry. La primera diferencia cuando yo sea la concejal es que yo voy a estar presente con la comunidad en las juntas. Estaré allí para las discusiones de presupuestos. Voy a estar presente porque sí, necesitamos una voz para nuestra comunidad, pero sería muy bueno tener una voz local y necesitamos esa voz y que esa voz esté presente y que le responda a las constituyentes. Sí es cierto que estamos en una crisis tremenda y necesitamos tener una acción muy definitiva para cambiar las cosas y eso lo que necesitamos es que las personas que hacen las políticas, a los empleados y a todo mundo que participa que esas sean nuestras prioridades de traer a todas las familias. No podemos perder de vista y necesitamos hablar de estos asuntos como el de que se nos va la luz, sí, la cuestión de la vivienda, sí, los salarios, todas esas cosas. Y la diferencia es que yo me he probado en esta comunidad que trabajo yo no soy una política y no me veo como política, pero tuve que correr para esta posición porque necesitamos a alguien que tenga conocimientos y que esté presente. Sorpresa, muchas de nuestras preguntas van a tener que ver con housing. Estamos experimentando una crisis muy grande en Santa Bárbara de vivienda. Entonces, antes de hablar de las preguntas específicas, me pregunto si ustedes podrían hablar sobre su situación de vivienda personal y de que nos digan cómo tiene esto que ver con su visión para este asunto. Ustedes rentan, viven en una casa propia, porque obviamente mucho de esto le afecta mucho a la gente que renta y a los dueños de las propiedades. Díganos de su situación personal, su historia. Entonces empecemos con usted, Wendy. Yo rento, soy una persona que trabaja y yo vivo de mes con mes casi $5,000 y vivimos con mi familia y con mi hermana que está aquí presente. Mi casero es una persona pequeña, no que tiene esto para rentar. En mis años que soy un inquilino en Santa Bárbara, es diferente rentar
de una persona que tiene muchos departamentos y usted no puede conocerlos y esos grandotes dueños de casas están ausentes y estas son es su casa para dejarles a sus nietos y ellos cuidan sus unidades. Entonces, cuando puedo, trato de trabajar con caseros independientes. Y esto ha informado mis decisiones porque no tenemos soluciones generales. No podemos decir, ay, los caseros son malos o son buenos. No, tiene que haber ciertas diferencias que tomamos en cuenta. Hay cierta flexibilidad y todo mundo puede meter las cosas para, para trabajar con ellos. La señora Alejandra Gutiérrez, gracias. Yo también soy una inquilina y también vivo de cheque con cheque y también vengo de un distrito en donde hay muchas personas latinas y yo no apoyo a que se controle las rentas y porque eso afectaría mucho a las personas. Entonces no apruebo el control de rentas porque haría que los proveedores de rentas, hay unas grandes diferencias entre las corporaciones y las personas independientes. En mi distrito ustedes tienen un montón de mamás y papás que le rentan a otras personas, personas que no tienen un seguro social, que no tienen buen crédito, que son muchas generaciones viven en una sola casa para poder pagar la renta y por eso he apoyado las protecciones de los inquilinos y he estado pugnando por un balance en la situación de balance. Usted renta, ¿usted de quién le renta? ¿Usted un familiar en el mercado abierto? Quiero clarificar eso porque eso también tiene que ver en el contexto. Sí, ya, yo les pago rentas a mis padres, han, han hecho muchas cosas con su trabajo y les ha costado mucho trabajo. Me, me da gusto que ustedes mencionen el control de rentas y los límites. Como ustedes saben, la proposición 33 en la boleta va a tener un efecto en el control de rentas en California, porque ahora van a tener un montón de cosas. Entonces, les quiero preguntar en la posición 33 y si su posición sigue siendo la misma y qué ejemplo creen ustedes que va a tener en Santa Bárbara. Alejandra. Yo estoy en contra porque en realidad quiero proteger a las personas que han estado sacrificando muchas cosas para estar aquí y que han logrado tener una propiedad. En el momento que están impulsando el control de rentas, si esta ley pasa, afectaría muchísimo a los caseros que son mamás y papás dentro de la comunidad. Wendy. Gracias por la pregunta. Yo estoy en desacuerdo con la señora Gutiérrez y yo sí la apoyo, la proposición 33. Sí, él limita cost of Hawkins para las personas que tienen los caseros pequeñitos. Entonces, la razón por la que sí votaría por esta ley 33, porque todavía podemos crear excepciones para los caseros pequeñitos que no son grandes corporaciones y ellos no necesitan subir las rentas tantísimo. Entonces, en el paquete de reforma de la vivienda hay un elemento de Redmore y esto sería la avenida en el que los mamás y papás pueden pedir las excepciones y necesitamos ser flexibles. Pero la razón por la que sí la apoyaría es porque necesitamos incluir
los nuevos las nuevas unidades que están entrando al mercado, porque esos necesitan ciertos límites, porque las únicas personas que pueden pagar $6,000 de renta son los empleados que ganan muchísimo dinero de las compañías tecnológicas. Entonces, por eso es que yo la apoyaría. Otra pregunta. Entonces, cuando los caseros sacan a los ah, a los inquilinos, ¿nos puedes decir qué piensas sobre esto? Alejandra, es una buena apoyo que los inquilinos puedan volver a las casas en donde que fueron renovadas. No apoyo un límite en las rentas. Yo voté en que sí se tienen que volver a sus casas, excepto por el límite de la renta. Se necesita que seamos muy justos. Ya, yo apoyé con mi voto el derecho de los inquilinos de volver. Yo me dio muchísimo orgullo trabajar en esta ordenanza que está diciendo para para que las personas regresen. Y sí quiero que se le pongan límite a esa, porque cuando un casero vamos a hablar del el problema son las corporaciones. Las corporaciones están dejando a un lado a los edificios y no los cambian. Las alfombras no se cambian en 10 años. Entonces, lo que quiero hacer es que sí haya un límite para cuando regrese, y también en el Goleta sí pasamos un límite en Goleta. Entonces, eso es lo que estábamos pidiéndole al City Council, nada más que lo que dice el Estado, pero nuestra actual City Council no quiere pasar eso. Y sí queremos que se pase porque los inquilinos necesitan volver a una renta lógica y razonable. La última pregunta relacionada. ¿Qué porcentaje de las casas que se están planeando en la Cumbre Plaza en el lugar de Macy tendrían que ser inclusionarias? Esa es una muy buena pregunta. Ya hay políticas, ya tienen el 10% de incremento y ese va a ser un proyecto muy grande. Es el primero de su tipo. Y creo que mis colegas y yo en, en la ciudad estamos viendo cómo podemos hacerlo, pero ese desarrollo es un ejemplo de qué es lo que van a construir las personas de acuerdo a la ley. Hemos estado hablando con diferentes miembros del concilio para hacer un memo a quienes están haciendo estos desarrollos para negociar y para que proporcionen más casas a precios accesibles, para que se puedan servir mejor las necesidades de esa comunidad y que no la infraestructura y que no haya muchos impactos a las escuelas. Es un proyecto muy nuevo y estamos tratando de ver qué va a pasar. Gracias, Jerry. Los procesos de la cumbre y de Paso Nuevo, estos son enormes proyectos. Es que la mayores de esas unidades sean para que sean en realidad que se puedan pagar los precios en su mayoría. Y las personas que pueden hacer esto son las gentes que trabajan en la ciudad. Entonces yo me gustaría que las unidades fueran inclusivas y se vieran los impactos al agua, los impactos al tráfico y que estos proyectos sean hechos
en el camino de donde ya están los servicios para que nuestra clase trabajadora tenga estar. ¿Me da un nombre, un número, por favor? Se requiere el 10%. ¿Cuál sería lo mejor? ¿El 10, el 15, el 20? Entonces, basándome en mi experiencia en el concilio y el acuerdo de desarrollo que yo apoyé, que en los últimos años, 20 años, no había ninguno de estos acuerdos, se fueron a 24% y el proyecto de la cumbre es bastante más grande que eso. Yo diría cualquier número entre el 20 y el 30%. Para esta pregunta es importante ver cuál es nuestro elemento de vivienda y las necesidades, porque también necesitamos ver qué número de unidades. De verdad necesitamos más unidades a precios comerciales o necesitamos que sean más a precios accesibles, y por supuesto que esa es la respuesta. Si me preguntas un número, yo diría que la mayoría de los números, definitivamente más de la mitad, para que fueran realmente para la clase trabajadora. Ok, te tomaste unas cuantas de mis preguntas. Entonces, una que no preguntamos. Entonces, vamos a hablar sobre el control de rentas. Hablando que la Proposición 33 pasa, si es que lo hace, y que todas las restricciones se levanten, ¿cuál sería una ordenanza de control de renta? ¿Sería el 2%? ¿Cómo la harían, Wendy, si fueras elegida? ¿Cuál es el nombre mágico? Después de mis ideas de experiencia trabajando con gentes de la ciudad y con las familias y los expertos en políticas, el máximo sería 2%. Durante el día yo trabajo con las familias, y el otro lado de la crisis de la vivienda es que los salarios no están subiendo al parejo. Entonces de ahí es de donde digo el 2%. Muchos trabajos ni siquiera reciben ningún incremento las personas. Entonces tendría que haber un registro de las rentas y de que las rentas no vayan más de 2%, y también eso tendría como fondos en otras ciudades ha tenido mucho éxito. También tendríamos un lugar de gobierno para regular esto, y sería que donde los dueños de los condominios y podríamos hablar con las personas para que sí, pero estamos realmente hablando de las unidades nuevas. Usted no aprueba el control de rentas. Cuando usted esté en la oficina, si esto vuelve a salir, si no es 2%, ¿hay un número que usted apoyaría o simplemente no? Ya tenemos control de rentas en California. Lo que necesitamos es una solución de la crisis de vivienda. El, el tener el control de rentas, el control de rentas no es una solución para las siguientes generaciones. También tenemos una demanda muy alta de casas y no hemos construido nada. Si pones una renta y ahora los dueños de las propiedades ya no se les están dando seguros para sus casas, están lidiando con eso los caseros, la inflación, los impuestos a la vivienda. Entonces los primeros que sufren y que mi oponente trata de proteger son los primeros que sufren. Entonces el estado de California ha ayudado a que se cree una clase muy mal, porque lo que pasa es que en las ciudades que tienen eso se llama
gentrificación. Entonces la gente que no tiene suficiente dinero se tiene que salir de la ciudad. Y para que las personas mantengan las propiedades, necesitamos tener un límite. Entonces no me estás dando ningún número. No, necesitamos ver cómo construimos más casas. I'm going to steal 13 or 14 more of Josh's questions. Ok, yo también voy a seguir robando las preguntas de Josh. De preguntas específicas al Distrito 1. Como ustedes saben que hay mucha discusión sobre State Street, pero ¿qué tal Milpas? ¿Qué se debería hacer para que sea una vitalidad económica mayor? Gracias. Yo he dicho muchas cosas sobre Milpas cuando hablamos State Street y el dinero que hemos puesto en State Street y Milpas ha tenido mucho éxito cuando el COVID, y yo espero, tengo la esperanza de que podamos tener una organización, una asociación en Milpas, porque ellos saben cómo hacerlo, pero es la traje trabajadora. Entonces un montón de gente están hablando todos los días para poder estar y seguir en Santa Bárbara y poder seguir trabajando. Y mucha gente no se involucra. Y lo que a mí me gustaría es que cuando siga yo en mi puesto, es traer más recursos para que las personas tengan mejores banquetas en lugar de poner más ideas en un distrito que no están. Es para que sigamos haciendo esto. Estamos teniendo mucha gente que está caminando a las escuelas. Necesitamos revitalizar Milpas y es muy importante para la comunidad de ahí. Estoy de acuerdo con la señora Gutiérrez. La revitalización de Milpas necesita enfocarse en apoyar a los pequeños negocios. Y en mis conversaciones con ellos hay mucha dificultad en el gobierno, mucha burocracia. Muchos de ellos hablan varios idiomas, pero se sienten más cómodos en español. Y ellos en la oficina del concilio no se siente que haya. Entonces una de las cosas que yo haría sería tener recursos para que sean bilingües los servicios. He hablado con muchas personas de negocios en State Street y les han pedido a la ciudad, pero no les han contestado. Entonces sigue volviendo esa respuesta de que la ciudad nos responde mucho y necesitamos más recursos. Y como dicen la señora Gutiérrez, están tomando todos los trabajos. Entonces, decirles que vengan a las juntas no se puede. Nosotros tenemos que ir. Entonces, las personas de Milpas no han visto a la señora ahí y yo he estado ahí de siempre. Por favor, 30 segundos para responder. Quiero educar a la gente sobre lo que ha pasado en Milpas. Mi distrito ha sido abusado mucho. Hace años había una asociación y era una asociación que era súper política. Voces de afuera vinieron porque querían aspiración políticas. Y las gentes de la comunidad y de los negocios no tenían voz ni voto. Entonces, la ciudad tiene ya muchísima burocracia para mandar esos recursos a la comunidad. Y finalmente, ¿usted está de acuerdo con los 31 millones de dólares para el puente hacia la playa? He estado hablando con los empleados de la ciudad y es un asunto muy complicado porque sería muy bonito tener eso, pero también no el dinero es corto. Entonces quiero que seamos inteligentes
en cuanto a cómo gastamos el dinero. Entonces lo que vamos a querer es revisitar ese proyecto para ver qué tan necesario en realidad es. 32 millones de dólares es muchísimo y queremos invertirlo en lo que la gente necesita. Ese fue un tema en la agenda. Yo fui muy vocal de que no apoyo, en que no apoyo eso. En ese momento no lo apoyé. Es, hay mucha gente que quiere ir a tener esos fondos. Entonces, eso para mí, los empleados no tendrían que estar poniendo eso porque hay otros asuntos que son mucho más urgentes. Mucha gente no sabe también que hay dos proyectos en esa área y el estado de California le dijo a la ciudad, el Departamento de Sostenibilidad tienen una propuesta para expand lo del Sycamore Creek, el arroyo del Sycamore. Entonces la ciudad dijo, o trabajan en obtener los fondos para el puente o para expandir el, el arroyo. Yo pienso que para mí es muy importante expandir para lo del arroyo para evitar una inundación. Vamos a hablar sobre State Street. Vamos a empezar con la señora Gutiérrez. ¿Qué piensa usted del comité de consejeros? ¿Usted cree que se está moviendo a la velocidad necesaria? Teniendo la experiencia de haber trabajado en el gobierno y de haber vivido y trabajado en Santa Bárbara, es muy difícil porque hay muchísima burocracia para mover un proyecto. Me gustaría que como comunidad nos uniéramos y estamos muy divididos en todo eso. Hay muchísimos cambios en el liderazgo, pero no hemos podido en realidad solucionar las necesidades. No ha servido que está cerrado. He vocalizado mi apoyo para cerrar una parte y proporcionar un camioncito para que todo mundo tenga más movilización en el centro para que más negocios se pongan ahí, pero en realidad agradezco mucho el trabajo que se está haciendo en el master plan de State Street, pero seguimos muy divididos con los intereses especiales y ha sido político, pero creo que ya nos estamos moviendo hacia adelante. Wendy. Sí, entonces ha sido un debate de coches o no coches. Creo que estamos gastando nuestra energía en hablar de coches o no coches. Lo que necesitamos es que los negocios se puedan entrar a State Street, porque eso es algo importante para nuestra comunidad. Si, si nuestra si los coches entran o no entran a State Street, lo que se necesitan es negocios. Vea en State Street, no se puede hacer nada. Los coches no compran, son las personas las que compran. Y si te vas a tener que parar, entonces en muchos vas a tener que caminar y estacionarte en otro lado. Muchas veces es importante tenerlo abierto a las personas y lo importante es más bien los negocios. Esta no es una idea mía, lo que quiero saber es que los negocios tengan éxito. Vamos a seguir hablando de State Street. Se ha hablado mucho sobre construcción de vivienda en el centro y una de las barreras que los dueños de las propiedades tienen es que no tienen suficiente densidad para que puedan tener utilidades suficientes. Es mucho más fácil hacer un hotel. Tendrías una en
Gutiérrez y Anacapa, pero si hablamos del corredor de State Street, ¿qué debería de hacer la ciudad para que las personas que tienen esas propiedades los incentiven para construir viviendas? Ellos nos dicen que no nos van a dar la suficiente densidad para construir casas. ¿Ustedes apoyarían más densidad, subir la altura? ¿Qué tan alto apoyan ustedes? ¿Cómo podemos incrementar la vivienda en el centro? Yo sí apoyo que sea para la gente trabajadora. Y vale la pena repetir que no se necesita nada más construir más vivienda para solucionar todos los problemas de vivienda, no, porque ¿qué tal los que ya están viviendo ahí tienen problemas? Lo que necesitamos es una reforma en la vivienda. Entonces vamos a hablar, es importante hablar de la densidad, del impacto del agua, del tráfico, todos esos impactos para que sea sostenible. Sí, la densidad puede ser considerada, pero no, mm, pero si la mayoría de la vivienda es accesible en los precios. Es una ciudad preciosa, todo el mundo va a querer siempre vivir aquí y siempre va a tener ganancias porque las viviendas y todas las construcciones han tenido un incremento en su costo. Siempre va a valer la pena, siempre van a ganar dinero. Sí, si pueden combinar lo comercial y la vivienda, si la fuerza de trabajo puede puede pagar las rentas, sí, creo que es uno de los componentes. 4, 5, 6 pisos. Yo no quiero ir más allá de lo que tenemos. No es Los Ángeles, no es Manhattan, no todos esos enormes. Necesitamos yo estaría de acuerdo en conservar nuestra historia arquitectónica y cultural. Esta va a ser la primera vez que yo miento esto y digo esto. He estado trabajando con una persona que tenía 3 hoteles en, en sus planes y por la relación uno de estos hoteles lo va a convertir en vivienda y ahora está trabajando con las autoridades para poder traer viviendas para los trabajadores. Y como una persona local, yo tengo mucho amor por nuestro centro. Y yo también no apoyo los límites más altos de los que tenemos ahora. Ok, nuestro tiempo se está acabando. Les voy a preguntar unas preguntas de sí o no. Y a lo mejor pueden hablar 30 segundos, pero no se tomen todo el tiempo. ¿Ustedes creen que las 8 cuadras de la promenade deben de seguir cerradas? ¿Y harían ustedes un moratorio en las construcciones de hoteles? La primera, sobre abrir a los coches, no. Creo que debemos tratar algo diferente y abriendo una parte de State Street y monitorear a ver si funciona un moratorio en la construcción de hoteles. Ya, me parece que tenemos que poner un límite en la construcción de hoteles y debido a la crisis de vivienda, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente y no podemos hacerlo haciendo a los que construyen hoteles los malos de la película. Creo que necesitamos ser todos parte de algo. Abrir a los coches o abrir una parte, necesitamos
unirnos como unidad y debemos estar, si necesitamos abrir alguna parte, depende cuál sería, tendría mayor sentido. Las gentes con las que yo hablo les gustan cerrados. Entonces yo quiero que ellos les guste cerrados. Si necesitamos la moratoria para los hoteles, no, los hoteles no son malos. Tenemos muchísimos. Si te fijas en el centro hay un montón de hoteles grandes, pero también tenemos hoteles chiquititos y todos están a full capacity, a toda su capacidad. Y prefiero que ellos sigan teniendo mucho trabajo en lugar de meter más competencia. Otra sí o no. ¿Están ustedes a favor o en contra de proponer un centavo de aumento? He estado muy vocal. Yo no apoyo ese impuesto. Es un impuesto regresivo. Creo que les va a afectar especialmente a los que viven en mi distrito, pero no creo que debamos crear otro impuesto para balancear el presupuesto. En el podcast de Josh, yo voté que no en ese impuesto, pero yo voté con mis compañeros en que si ese impuesto pasa, lo apoyaría después. He estado con los empleados de la ciudad y yo sí lo apoyaría porque esto esto sería importante para mantener los trabajos en la ciudad. No estoy contenta en cuanto a la posición y yo tenía que en ese tiempo que poner las utilidades de nuestra ciudad porque teníamos más dinero. En ese tiempo se hizo un fondo, pero ahora no queremos perder a los empleados por el déficit. Entonces no es ideal y me gustaría que si ese impuesto pasa, cómo aplicamos el dinero es muy importante, pero no podemos seguir aumentando impuestos para quizá como para cuidarnos de que manejemos mal nada más para clarificar el comité de finanzas. Entonces yo no entendí mal, no es que yo entendí mal, es que usted no explicó por qué cambió su voto. Entonces, un par de preguntas específicas, una para la señora Gutiérrez y otra para Wendy. Señora Gutiérrez, la primera vez que usted eligió fue electa por 8 votos y usted fue apoyada por el, el Partido Demócrata. Usted no quiso buscar su apoyo del Partido Demócrata. Entonces ahora él puso, usted. Entonces se nos dice que usted perdió muchas juntas en las que usted tenía que haber estado porque existe la posibilidad de que se entienda que usted buscó el apoyo de los demócratas, pero ahora ya no quiere. ¿Puede usted decirnos por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué les dice a las personas que están poniendo esto en los medios de que usted perdió 60 juntas? No sabía que estaba esa información. Lo que yo quiero, yo no busqué el apoyo de los demócratas, ellos me vinieron a buscar, yo nunca tenía, y yo no busqué su apoyo, porque y los ocho votos que gané, con los que gané, es porque he trabajado mucho con las personas. Las personas
que están viendo esto saben mucho que gané porque soy local y no, mi voto no se compra, yo me quedo con mis valores y cuando usted hace lo mejor para el grupo, usted hace estos grupos y por eso estoy corriendo, porque no me gustan esas cosas que se hacen a nivel político. Y yo pondría el grupo de los intereses de mi comunidad en lugar de por el Partido Demócrata. Yo estaba enferma. En cuanto a lo que no estaba, le quiero decir a la gente que estuvimos en COVID y me da mucho, es irónico que la gente que dice que yo estoy, que he perdido muchas juntas, yo fui una de las pocas personas que, que hizo énfasis en contratar a este abogado. Yo fui la primera que abrí el internet para los niños que no tenían internet, para los chicos que tenían nada más un lugar, que no tenían un lugar en una computadora. Estuve dando comida, estaba en mi comunidad, a lo mejor no estuve parte de los grupos sociales con ideas políticas y probablemente por eso están enojados. Wendy, Councilmember Gutierrez, several times. Wendy, la señora Gutiérrez dijo muchas veces haber tenido raíces en la comunidad. Entonces usted ha estado muy relacionado en la comunidad por poco tiempo y se ha enfocado más en la vivienda. ¿Qué le puede dar usted fuera para que usted sepan que usted entiende los problemas de toda la ciudad? Esa es una pregunta muy buena. Un montón de las soluciones son para toda la ciudad, no solo para el Distrito 1. He estado como 10 años trabajando para las familias trabajadoras, sí, para que los inquilinos no los corran injustamente, pero también he estado trabajando para que nuestros trabajadores tengan buenos contratos. Entonces sí, nos enfocamos mucho en la vivienda. Ahora, la vivienda es en el centro de tantos otros problemas que tenemos, pero no nos olvidemos otros de los problemas. Balancear nuestro presupuesto para que State Street y Milpa Street tengan el apoyo para que tengan éxito. He estado trabajado con los empleados de CEC porque han estado trabajando, porque estos microgrids han estado trabajando para que los tengan los diferentes vecindarios en toda la ciudad. Entonces, nuestro siguiente consejero se enfoque en las necesidades de todos, no en la de unos cuantos. Tenemos que hablar de la infraestructura, de los drenajes, y hay muchísimos y estoy lista para abordar esos asuntos. Hay otros dueños de propiedades y yo sé que si usted llega al concilio, usted va a pasar el control de rentas, va a votar en contra de ellos. ¿Qué les puede decir a ellos? ¿Tiene algo que decirles de que usted no es un enemigo o cómo trabajaría usted con ellos? No como alguien que va a hacer nada más que, que ellos con las personas que tienen diferentes puntos de vista y que usted no los va a estar atacando. Una de las cosas es que muchas de las políticas y de las sugerencias que estoy proponiendo son cosas para que no hieran a las familias locales. Esta es los caseros locales de mamá y papá. Sí. El asunto en esta ciudad son los caseros
de fuera de aquí. Cualquier persona con la que usted hable, y si usted les pregunta que es una compañía muy grande y no un casero individual, tienen muchísimos problemas con ellos y tenemos que asegurarnos de que esas cuestiones se balanceen. Yo entiendo que ellos quieren ganancias y Santa Bárbara es el gran lugar para hacer eso, pero necesitamos que las gentes tengan un hogar. Y yo creo que sí hay un balance. Los papás, las gentes individuales que son dueños de una casa o de dos, son los que no son muy grandes. Un minuto para respuesta. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con entre la ciudad y la Cámara de Comercio para desarrollar un plan económico? Este es una propuesta. Apenas vinieron al Comité de Finanzas. Vamos, ¿ustedes lo apoyarían? Sí, lo apoyo. Sí, lo apoyo. Y es importante que hablemos con que tengamos a un empleado que ayude a crear esa relación con los negocios. Entonces, si podemos estar de socios con la Cámara que ya tiene tantas personas y tiene muchas relaciones en la ciudad y es, creo yo, una gran inversión. Y más importantemente, ya tienen las relaciones con los dueños pequeños de negocios pequeños. ¿Puedes repetir? Es la pregunta. ¿Apoyas o estás en contra de asociarse con la Cámara de Comercio en un plan de desarrollo? No hay calificaciones que se necesiten y le puede costar a la ciudad como $1,000,000 al año y están contando con un, un impuesto a las ventas. O sea, ¿apoyas la sociedad con la Cámara de Comercio? Sí, gracias. Sí, sí, yo creo que sí lo apoyo porque necesitamos asegurarnos de que tengamos una ubicación central sobre las necesidades de nuestros negocios. Quiero asegurarme que en este plan no dejemos afuera a nuestros negocios latinos y que sea un plan inclusivo. Si nos va a costar $1,000,000 al año, me gustaría asegurarme que tenemos otras opciones, no nada más la de $1,000,000. Si nos pueden contestar en menos de un minuto sería muy bueno. En los últimos 5 años el estado de California ha gastado $20,000,000 y en Santa Bárbara el año pasado el gasto en los personas sin vivienda se ha incrementado muchísimo, hasta más de un 15%. Entonces, ¿qué es lo que está mal con nuestras políticas? Gracias por la pregunta. Como líderes, tenemos que ser muy efectivos al poner el dinero detrás de nuestros programas y tenemos que mantener a esos programas en línea y tienen que reportarnos. Y es en las personas sin vivienda, el 70% del dinero que nos mandó el Estado fue para empleados. La mayor parte de ese dinero está yendo hacia empleados. Y yo me gustaría que pensáramos un poco más fuera de los límites que tenemos ahorita, porque creo que sería muy bueno
en donde en lugar de estar trabajando en silos, pudiéramos tener los recursos. Entonces ahora ya están en una ubicación central y ahora ya tienen servicios generales. Y esa es una manera muy buena para solucionar los problemas de las personas sin vivienda. Pero tenemos que pensar en a largo plazo. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con la señora Gutiérrez. Creo que estamos gastando mucho en la parte administrativa de las personas que no tienen casa y los servicios muy generales que están recibiendo es muy bueno, pero criminalizar y ponerles campamentos a ellos no es una solución. Están cambiando los lugares de un lado para el otro. El hecho de que no vemos los problemas no quiere decir que no existan. Entonces lo que necesitamos es mandar más ese dinero para que esas personas tengan una vivienda más estable. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena hora de conversaciones. Si ustedes quieren decir algo, 2 minutos, díganos lo mejor que nos pueden decir, por qué deben los votantes elegirles. Hay muchos asuntos que que tenemos que ver y ya no podemos ignorar. Housing, la vivienda, las inundaciones, muchas cosas. Son muchas cosas por las que tenemos que estar presentes. No podemos perderlas juntas. No tenemos que darles respuestas a nuestros constituyentes. En Elisa sabe que yo he sido esa persona. He estado años organizando esta comunidad, tratando de trabajar con la ciudad para que nos movamos hacia adelante en las necesidades de la comunidad. Tengo grandes sociedades con las gentes. Creo que ya tengo ese apoyo dentro de la ciudad. Si me hubieran preguntado que yo tendría que estar haciendo esto, no, para nada pensaba hacer esto. Le he estado ayudando a mis vecinos a hacer esto, pero he visto una falta de representación y no tuve otra solución más que correr. Quiero hablar de las necesidades de todas las personas, no solamente de uno u otro grupo. Esta ciudad, quiero asegurarme que la gente tiene voz y voto en este gobierno. Señora Gutiérrez, tiene la última palabra. Ha sido un honor el servir a mi ciudad. He estado en el City Council por casi 5 años. Ya tengo la experiencia, ya estoy haciendo el trabajo y mi récord de votos ha comprobado que soy un líder, que no tengo miedo de tomar decisiones aunque no sean populares. Mi distrito no siempre tiene representación en las juntas y yo valoro mucho las necesidades, primero antes que las agendas políticas, especialmente para las personas que han sido nacidas y criadas aquí. La mayor parte del tiempo las personas, cada una se siente parte de su área, pero no de toda la ciudad. Yo soy una latrina que está en la ciudad y entonces ahora tenemos que votar para las personas que están tratando de de poner al frente las necesidades de la gente, no de los grupos políticos. Entonces necesitamos ser líderes muy conscientes que van a tomar decisiones aunque no sean populares. Como la ciudad quería quitarle fondos a la policía y yo estuve en contra de eso. Muchísimas gracias, Alejandro Gutiérrez Sangüen de Santa María, porque esta
conversación fue muy buena y muy interesante y muchas gracias por contestar las preguntas porque muy frecuentemente eso no pasa. Esa fue la primera presentación del primer distrito.